y Educación, que se lo venía planteando, se lo estaba buscando, la Asamblea lo aprueba. Esperemos que el presidente no lo vete. Está con nosotros Jacqueline Méndez, presidente de la UNE. Sí, muy buenos días. Permítanme expresarles un cordial saludo a mis compañeros maestros y maestras de mi provincia, a los estudiantes y a los padres de familia, a todos los que hacemos la comunidad educativa y al pueblo de Esmeraldas. Efectivamente, el día de ayer se aprobó en la Asamblea con 126 votos la reforma a la LOEI, unas reformas que veníamos buscándolas desde hace 4 años, que hemos estado en las plazas y calles de este país con esos anhelos de cambios que haya en la educación. Lo hemos logrado después de haber mantenido reuniones con el Ministerio de Educación, reuniones con la Comisión de Educación, donde amigos asambleístas que hemos tenido allí como Raúl Tello, que fue expresidente de la Unión Nacional de Educadores, y otros asambleístas que tomaron estas reformas que nosotros veníamos planteando. Ahí se han reformado más de 130 artículos en los cuales nosotros hemos sido parte accionaria en 90 y junto a la FESE, a la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, hemos logrado que estas reformas se aprobaran el día de ayer. Pero también tenemos que decir que allí hubieron 10 abstenciones y estos fueron precisamente de aquellos que 14 años retrocedieron en la educación, estos de Alianza País. 14 años que no dieron la oportunidad de ir mejorando la calidad de la vida, la calidad de la educación para todos y cada uno de nosotros. Ellos se opusieron a esta reforma. Es que desde luego las que estaban fueron puestas por ellos en el 2015, donde allí lo que hicieron fue reformar la educación para atropellar al docente, para atropellar a los estudiantes, para atropellar al padre de familia. Desde luego que no estuvieron de acuerdo y por lo tanto se abstuvieron. Pero hoy está demostrado que con la unidad, la organización y la lucha se alcanzan victorias. ¿Qué nos garantiza que el gobierno no vaya a vetar esta ley? Bueno, en eso estamos a la expectativa. Si han sido tantas reuniones, se han estudiado muchas estas reformas en la Comisión de Educación, se lo pasó también al Pleno con otros asambleístas para que fueran estudiadas. Entonces significa que son unas reformas que benefician a la educación de este país. Allí se establece o la necesidad de establecerse ya una educación verdadera, intercultural, bilingüe, una educación con educación, una educación donde los intereses de los niños y las niñas estén por encima o es superior a toda esta situación. Y una educación donde se garantice el 6% del Producto Interno Bruto desde los 0 años hasta el bachillerato. Porque Jacqueline, ahí se toca el tema sueldo, el tema escalafón en esta ley. ¿Usted la ha podido revisar 100%? Claro, allí se toca, regresamos al escalafón de las 10 categorías como teníamos antes, que el correísmo nos las quitó. Ahora con un sueldo unificado de 817, ahí se establecen las 10 categorías, se reconocen los títulos, se reconoce la antigüedad de los maestros. Iniciamos dentro de esta reforma está la aprobación del salario básico unificado en 2.5, por lo tanto se reconoce desde el maestro bachiller ganando 817 y el escalafón va subiendo de acuerdo a su título, de acuerdo al título de licenciado, al título de magíster, a los años de experiencia, va subiendo el salario. Significa ¿Qué va a pasar con los maestros que ya tienen 25, tienen 20 años, tienen 30 años y durante 14 años no le subieron el sueldo? Claro, es que de una vez que el presidente de la República apruebe, no haga ningún tipo de observación a esta reforma, apruebe, pase ya al registro oficial, significa que de inmediato debe de empezar la recategorización o a categorizar a los maestros que ya, porque yo le pongo un ejemplo vivo, yo tengo 24 años de servicio, gano 817 y tengo un título de magíster y sigo ganando ese tipo de sueldo. Por Debería lo tanto, estar en categoría por lo menos. Claro, lógico, y entonces por lo tanto debe el gobierno inmediatamente junto al Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas, revisar ya este tipo de categorías para ir ya los maestros alcanzando lo que hemos propuesto en esta. Esta fue una herencia que nos dejó el gobierno pasado y que ha venido y que fijó un sueldo así de miseria y de maltrato hacia el maestro, direccionado prácticamente como se lo hizo el gobierno pasado. Ojalá este gobierno entienda de que el maestro en otras partes es el mejor pagado y el mejor atendido, y con ello mejorar también el presupuesto de la educación para atender no solo en sueldo, sino también en calidad de educación.
Así, esta es una herencia, efectivamente, como usted dice, del gobierno anterior, junto a aquellos de la red de maestros que fueron precisamente los que se oponían a esta reforma, porque ellos fueron los culpables, los que permitieron que el gobierno creara una reforma que persiguiera a los maestros, una reforma que estancó el salario, que jamás nos elevaron un centavo, pero no solamente eso, sino que es un gobierno que retrasó la educación cuando creó el bachillerato unificado, cuando no dejó oportunidades a los estudiantes que escogieran una carrera. Dentro de estas reformas tenemos el bachillerato técnico, regresamos al bachillerato técnico, al bachillerato en ciencias, al bachillerato en arte, cultura y deporte, un bachillerato que da mejores oportunidades. Regresamos a que la escuela inicial tenga un currículum no facultativo, sino que debe de ser creado para poder enseñar a estos niños y niñas de la inicial. Pero ahora, también allí está el hecho de que en las instituciones educativas se cerraron las puertas a los maestros con psicólogos educativos. Hoy con estas reformas deben de abrirse los concursos de méritos y oposición para que estos compañeros vayan a concursar y tengan una plaza dentro de las instituciones educativas. Pero también allí, recuerde usted, Fabricio, de que en el 2020, en el mes de abril, fueron más de 12,000 docentes que fueron desvinculados de su puesto de trabajo en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica que estábamos viviendo. Hoy en esta reforma está el reintegro total de todos estos compañeros para que puedan tener su plaza de trabajo. Ya, en todas estas cosas y tantas trampas que hizo el gobierno anterior, una de ellas era la famosa recategorización, que era una falsa, que en la práctica nunca se dio, nunca existió. Prueba de ello es que cómo están los maestros, sin ascenso y ubicados en las últimas categorías. Ahora, ¿qué garantiza esto de la recategorización? Que no vayan a existir trabas, sino que el ascenso sea automático. Así es, por eso es que recuperamos el escalafón. Dentro del escalafón, el ascenso debe de ser automático dependiendo de los títulos, dependiendo de los años de servicio, de la antigüedad que tenga el maestro. Regresamos a esas 10 categorías. Y en cuanto a la recategorización, usted sabe que hay maestros que fueron recategorizados, que no se les pagó, y ahí está dentro de la reforma el hecho de que se les pague el bono a aquellos maestros recategorizados. Esas son cosas, anhelos que hemos venido exigiendo, pero también allí está, Fabricio, el hecho de la jubilación a los 30 años de edad sin límite. A los 30 años de servicio sin límite de edad también está planteado ahí. Esperemos que no haya ningún tipo de observación para estas reformas por parte del presidente de la República. A él no le queda más cerca de 2 meses para estar en este gobierno, no ha hecho nada en estos 4 años, que por lo tanto se reivindique ahora con el Magisterio Nacional, con la niñez y juventud de este país, para que podamos ir con una nueva reforma y se dignifique la vida de los estudiantes, los padres de familia y los maestros. Iván, ¿alguna inquietud? Sí, correcto. Bueno, en esta nueva ley aprobada por mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, bueno, hay cosas muy importantes y positivas, porque al fin y al cabo no se lo había logrado. Usted acaba de señalar, Jacqueline, que también se ha determinado que los maestros con más de 25 años y que cuenten con los requisitos de profesionalización y capacitación deberán ser escalafonados de acuerdo con la categoría que les corresponda. Otro aspecto de la reforma de esta ley también, que plantea una jubilación digna para los docentes y que podrán jubilarse a los 30 años de servicio sin límite de edad. Bueno, son cosas que en el papel están, bueno, de lo mejor. Se recupera también ese componente vocacional dentro de los establecimientos educativos, de acuerdo con los gustos, intereses, conocimientos y habilidades, dice la ley, que determinan una tendencia de los estudiantes. Para ello se sustituye el bachillerato general unificado por bachillerato en ciencias, técnico productivo y en arte, cultura y patrimonio. Todos estos aspectos señala la ley, pero ojalá que el gobierno se sensibilice y la pueda aprobar para beneficio de los docentes. Miren, en Alemania las personas que son docentes o quienes son profesores son los que más ganan. Y alguna vez le preguntaron a la primera ministra alemana, esta señora Merkel, que por qué los profesores ganaban más. Son los que los educan a ustedes. Ese fue el planteamiento de esta ministra, y por eso ellos tienen un nivel más alto de sueldo que los otros profesionales. Así es. Nosotros creemos de que
todas estas reformas que benefician no solo a los maestros, insisto, sino a toda una comunidad educativa, ojalá el presidente pueda aprobarlas definitivamente, porque allí son algunos derechos que hemos recuperado, muchos que por el tiempo no los podemos mencionar. Imagínense allí que el maestro antes tenía que salir a prepararse, dejar salir con comisión de servicios sin sueldo y por lo tanto de sus propios recursos ver cómo hacer para poder prepararse y seguir en esta enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. Hoy en la reforma se establece de que el maestro puede salir a sacar su título magíster con comisión de servicio y con sueldo. Entonces, por lo tanto, dentro de esta reforma se establece ya una nueva perspectiva para tener una nueva escuela, para tener una nueva estructura en educación, un nuevo currículum, como nosotros siempre lo veníamos planteando, la necesidad de cambiar este currículum, de esta pedagogía, que debía la pedagogía preparar a los estudiantes para la libertad, para la patria y para la solidaridad. Hoy con esta reforma lo hemos logrado y insistimos de que no solamente quede en papel, sino que sean aprobados por el presidente de la República y que el nuevo gobierno las aplique. Caso contrario, nos van a tener como siempre movilizados, organizados y luchando en las calles hasta conseguir las victorias que requerimos los docentes de este país.